¿Y si las mayores estrellas de Hollywood ocultaran una verdad que nadie esperaba? Durante años, la imagen lo fue todo, y revelar quiénes eran realmente podía costarles todo. Pero detrás de la fama hay una historia que pocos se atreven a contar. En este video, revelamos los rumores, la presión y los nombres que podrían sorprenderte. Ricky Martin. Ricky Martin, leyenda de la música latina, conquistó el mundo con su energía desbordante y carisma irresistible. Con éxitos como Living la Vida Loca, She Bangs y La Copa de la Vida, marcó una época a finales de los años 90 y comienzos de los 2000. Sin embargo, detrás del brillo del escenario existía un silencio que pesaba profundamente en su vida. Durante años, quedó atrapado en la imagen construida por la industria. El ídolo seductor, el símbolo sexual latino. Los rumores sobre su vida personal eran cuidadosamente evitados, mientras él lidiaba en privado con su propia verdad. Ese equilibrio entre fama y silencio no era sostenible. El punto de inflexión llegó en 2010, cuando publicó una carta abierta en la que declaró con claridad que era gay. No hubo rodeos ni artificios, solo honestidad. Aquel momento no solo transformó su imagen pública, sino que también ofreció esperanza a millones de personas que vivían en silencio. Ricky confesó que había ocultado su identidad por miedo, inseguridad y presión externa, pero que ya no podía renunciar a vivir con dignidad, especialmente por él y por sus hijos. La reacción fue inmediata y global. Más allá de la sorpresa inicial, predominó el apoyo. Desde entonces, Ricky Martin se ha convertido en una voz firme en la defensa de los derechos LGBTQ+, utilizando su influencia para combatir la discriminación y promover la aceptación. Jim Parsons. Jim Parsons se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su inolvidable interpretación de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory, un físico brillante y excéntrico que conquistó al público con su humor único. Este papel le valió 4 premios Emmy y un Golden Globe Awards, además de situarlo entre los actores mejor pagados de la televisión. Pero detrás del éxito y las risas, hay una historia marcada por la discreción y la coherencia personal. Durante gran parte de la serie, Parsons eligió vivir con autenticidad, aunque sin convertir su vida privada en un espectáculo. No ocultó quién era, pero tampoco sintió la necesidad de hacerlo público de forma constante. Esa serenidad y seguridad en sí mismo han sido precisamente parte de su admiración. Para Jim, compartir su verdad no fue un acto de búsqueda de atención, sino una decisión natural. Vivir con honestidad en una industria donde la presión puede ser intensa. Su trayectoria demuestra que es posible alcanzar el éxito sin renunciar a la propia identidad. Posteriormente, eligió proyectos más personales, como The Normal Heart, donde interpretó a un activista gay durante la crisis del SIDA, mostrando una faceta más profunda y emotiva. Con ello, confirmó que su talento va mucho más allá de la comedia. Zachary Quinto. Zachary Quinto, con su mirada intensa y una presencia serena, cautivó al público con personajes memorables como Sylar en Heroes y Spock en la nueva generación de Star Trek. Sin embargo, detrás de ese éxito había un conflicto personal profundo, el deseo de vivir con autenticidad frente al temor al rechazo. En 2011, tras la trágica muerte de Jamie Rodemayer, un joven que sufrió acoso por su orientación sexual, Quinto tomó una decisión que cambiaría su vida. En una carta abierta,
declaró públicamente que era gay, afirmando que ya no podía permanecer en silencio, mientras tantos jóvenes necesitaban referentes positivos. La respuesta fue inmediata y contundente. Zachary no solo se convirtió en una fuente de inspiración para la comunidad LGBTQ+, sino que también ganó el respeto de un público mucho más amplio. Lejos de afectar negativamente su carrera, esta etapa marcó una expansión artística. Participó en cine, televisión y teatro, con papeles cada vez más complejos y matizados. Además, consolidó su papel como activista comprometido, utilizando su visibilidad para promover la igualdad y combatir la discriminación. Su trayectoria demuestra que la autenticidad y el talento pueden avanzar juntos, abriendo caminos en una industria en constante transformación. Rupert Everett. Rupert Everett es uno de los ejemplos más claros de cómo la sinceridad puede tener un alto coste en la industria de Hollywood. Nacido en el Reino Unido, alcanzó reconocimiento internacional gracias a su carisma y talento, destacando en películas como Another Country, donde interpretó a un joven gay en una sociedad británica represiva, y más tarde en My Best Friend's Wedding, junto a Julia Roberts, convirtiéndose en un icono del cine de los años 90. Lo que muchos desconocen es que Everett fue uno de los primeros actores en declararse abiertamente gay en los años 80, en una época en la que esa decisión podía cerrar puertas de forma definitiva. Mientras otros optaban por el silencio para proteger su carrera, él eligió vivir con autenticidad, aun sabiendo las consecuencias. Tras hacerlo público, él mismo reconoció en entrevistas que las ofertas para papeles protagonistas comenzaron a desaparecer. Aquellos personajes románticos y carismáticos que interpretaba con tanta naturalidad dejaron de llegar. Incluso llegó a afirmar que, de haber ocultado su orientación, podría haber alcanzado una fama comparable a la de Hugh Grant. A pesar de estos obstáculos, nunca dejó de trabajar ni de demostrar su talento. Su valentía abrió camino a nuevas generaciones de actores, contribuyendo a una industria más abierta y honesta. Neil Patrick Harris. Neil Patrick Harris es un artista versátil, reconocido por su talento en la actuación, la comedia y la presentación. Desde sus inicios en Doogie Howser, M hasta su icónico papel de Barney Stinson en How I Met Your Mother, pasando por sus apariciones en Harold y Kumar, ha demostrado una capacidad única para conquistar al público. Sin embargo, lo que realmente lo distingue es cómo enfrentó los prejuicios mientras interpretaba a un personaje completamente opuesto a su vida personal. Durante años, mantuvo su privacidad sin confirmar ni negar su orientación. Todo cambió en 2006, cuando decidió hablar abiertamente y compartir que era gay, afirmando con serenidad que vivía una vida plena y auténtica. Fuera de la pantalla, mantiene una sólida relación con su pareja, David Burtka, con quien ha formado una familia muy querida por el público. Lejos de afectar su carrera, este paso marcó una nueva etapa de éxito. Neil no solo demostró que un actor gay puede interpretar con credibilidad personajes heterosexuales, sino que también superó expectativas, rompiendo estereotipos y redefiniendo el concepto de artista completo. Su trayectoria sigue siendo un ejemplo de talento, honestidad y evolución. Sir Ian McKellen. Ian McKellen es mucho más que una figura legendaria del teatro británico. Es también un referente valiente en la lucha por los derechos
LGBTQ+. Formado en la tradición del teatro clásico, especialmente en las obras de Shakespeare, alcanzó fama mundial con papeles inolvidables como Magneto en X-Men y Gandalf en The Lord of the Rings. Durante décadas, sin embargo, tuvo que mantener en privado su orientación sexual. No por vergüenza, sino como una forma de proteger su carrera en una industria donde aún predominaban los prejuicios. Todo cambió en 1988, cuando el gobierno británico impulsaba la controvertida Sección 28. En ese contexto, decidió hablar públicamente y declaró en una entrevista radiofónica que era gay, con una claridad y firmeza que sorprendieron a muchos. A partir de ese momento, se convirtió en una voz fundamental para la comunidad. Participó activamente en iniciativas sociales, cofundó organizaciones como Stonewall y dedicó tiempo a dialogar con jóvenes y autoridades para combatir la discriminación. Lejos de afectar su carrera, su honestidad la fortaleció. Continuó brillando sobre los escenarios y en el cine, demostrando que el talento y la autenticidad no solo pueden coexistir, sino que juntos crean una trayectoria verdaderamente admirable. Matt Bomer, con su elegancia natural y una presencia serena. Matt Bomer representa una imagen moderna del hombre. Carismático, inteligente y profundamente cautivador. Alcanzó gran popularidad gracias a su papel como Neil Caffrey en White Collar y consolidó su carrera con actuaciones destacadas en Magic Mike, The Normal Heart y The Sinner. Sin embargo, más allá de su talento, lo que realmente ha despertado admiración es la forma discreta pero firme en que decidió compartir su vida personal. Durante años, mantuvo su intimidad alejada del foco mediático, no por temor, sino en un contexto donde la industria aún dudaba en ofrecer ciertos papeles a actores abiertamente homosexuales. Aún así, en su entorno cercano ya se sabía que llevaba una vida plena junto a su pareja, Simon Halls, con quien forma una familia con 3 hijos nacidos mediante gestación subrogada. En 2012, al recibir un reconocimiento por su apoyo en la lucha contra el VIH, Matt habló públicamente de su familia. Sin discursos grandilocuentes, solo unas palabras sinceras que reflejaban amor y seguridad. Lejos de perjudicar su carrera, ese momento marcó un nuevo impulso. Su interpretación en The Normal Heart, donde encarnó a un hombre afectado por el SIDA, le valió un Golden Globe Awards, reafirmando su talento y su integridad. Wilson Cruz. Wilson Cruz no es solo un actor talentoso, sino también una figura clave en la historia de la representación LGBTQ+ en la televisión estadounidense. Nacido en Nueva York en el seno de una familia puertorriqueña inmigrante, creció enfrentando un doble desafío: su identidad como hombre gay y sus raíces latinas en una sociedad marcada por prejuicios. Desde joven comprendió que existir con autenticidad ya era, en sí mismo, un acto de valentía. Con ese coraje, hizo historia al convertirse en uno de los primeros actores abiertamente gay en interpretar a un personaje gay en horario estelar. Su papel como Ricky Vázquez en My So-Called Life en 1994 marcó un antes y un después. La serie mostró con una honestidad poco común para la época la vida de un joven que enfrentaba tanto discriminación racial como conflictos personales, conectando profundamente con la audiencia. Sin embargo, su visibilidad tuvo un alto costo. Tras revelar su orientación sexual, fue expulsado de su hogar por su padre, atravesando dificultades económicas y emocionales. Aún así, nunca se rindió. Transformó su experiencia en una plataforma para defender la inclusión, la dignidad y la igualdad. Con el tiempo, consolidó su carrera en series como Star Trek Discovery,
y se convirtió en una voz influyente dentro y fuera de la pantalla, especialmente en la defensa de los jóvenes LGBTQ+, y en la lucha contra la discriminación estructural. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel so you don't miss any new videos. See you in the next one.